Quería aprovechar acá la presencia del senador para consultarle respecto a si ha testeado a la interna de la coalición, a la interna de su partido, una voluntad política real de tomar la situación del Instituto de Colonización y, bueno, replantearse todo lo que haya que replantearse, pero hacerlo, porque llama la atención cómo se presenta este proyecto. Yo creo que si fuera realmente para poner el tema sobre el tapete, es a un costo bastante elevado, ¿no? Porque ayer lo veíamos, por ejemplo, a uno de los principales socios de la coalición mostrarse contrario a la iniciativa, hablo de Manini Ríos, que además tiene la cartera de vivienda. Cabildo Abierto está al frente de la cartera de vivienda, entonces da la sensación de que el gobierno ni siquiera consultó con vivienda cuál iba a ser ese mecanismo de erradicación de asentamientos o de atención a los asentamientos, que creo que sin duda todos estamos de acuerdo que se necesita trabajar sobre eso. ¿Hay realmente voluntad política? Porque también el presidente de la República, una vez que se le pregunta sobre esto, dice colonización con los campos que tiene está bien y da el debate prácticamente como por cerrado desde ese punto de vista. La reunión de los senadores blancos con el Ministerio de Economía quedó manifiesta esta posición de no acompañar ese artículo, esa forma de financiar este fideicomiso. Y bueno, y constituimos allí un grupo de trabajo con Camí, Gandini, Amin Nifuri, que es el coordinador de la bancada, y el senador Da Silva, que aportó en esa reunión muchas ideas, además de situaciones a resolver. Y bueno, y quedamos obviamente, en oponernos a esta norma, en tirarle algunas ideas al Poder Ejecutivo acerca de cómo se puede financiar la solución del tema de los asentamientos y en encarar definitivamente las soluciones del Instituto de Colonización, aportando algunas otras cosas nuevas. Por ejemplo, esa idea de Da Silva de también subsidiar algunos arrendamientos a partir de estas partidas, subsidiar algunos arrendamientos de modo total o parcial para incorporar más colonos. Es otra de las buenas ideas que van a dar por allí. Pero hay decisión política, sí, bastante, yo diría que firme. Yo me animaría a decir O sea que más allá de que es decisión de que este camino no se va a tomar y de que hay fuerte disposición también de darle solución al tema de los asentamientos, por otro lado. pero no alcanza solamente con eso, sino que se va a ir a fondo con el Instituto de Colonización. Sí, esa es la idea que tenemos. ¿Que tiene Porque usted o que tiene el gobierno? que tenemos los legisladores que estamos trabajando en este tema y que es cada día más generalizada, porque hay eco de esto en los otros actores políticos, Sí. pero hay eco también en los colonos y bueno, y me consta que en Y el algunos común denominador integrantes de del estos ecos. directorio Y el también. común denominador de estos ecos, ¿es el mismo el que sostiene Manini Ríos, el que sostiene Mujica, el que sostiene un colono, el que sostiene Botana? Y bueno, y tendremos los matices que cada uno tiene por su filosofía, por su visión, por su encare de los temas, y construiremos los acuerdos que haya que construir. Lo que sabemos es que así no puede quedar ni el artículo ni el instituto por otro lado. Eso tiene que cambiar. ¿Y de dónde podrían venir esos recursos para el fideicomiso del tema asentamientos? Bueno, yo he propuesto alguna idea sobre una fuente de financiamiento que hoy estamos utilizando para el fondo COVID, y que al futuro podría utilizarse para nutrir este fondo, o si no, lo muy recomendable es recurrir a un organismo con especialización en el tema, la CAF, el BID, porque en esto además de la plata hay que solucionar una cuestión sumamente compleja. Un asentamiento no es voy a una obra, Sí, claro. es hacer una obra compleja porque implica hacer obras de saneamiento, de pluviales, de calles, de veredas, de casas, de espacios comunes, de salones comunales. Hay que solucionar los temas de la seguridad y de la convivencia. Y además a toda la inversión hay que desarrollarla
sin frenar en ningún momento. Hay que tener ¿Qué piensa un... usted de la propuesta de Manini? De usar los fondos que el Fondo Monetario Internacional ha dado a los países, fondos con bajísimo interés, y que ya han ingresado, son cerca de 600 millones de No, no dólares tiene bajísimo al interés, Banco no tiene Central. interés directamente porque no son reembolsables. No son reembolsables, pero son reembolsables, ¿no? No son Bueno, reembolsables. entonces mejor Por todavía. No, única vez no es reembolsable. No, pero los Esa idea, derechos ¿qué piensa? especiales de giro son deuda. Son deudas. Y, En este caso no. y hay mirá, hay que pagarlos en larguísimo plazo y con bajísima tasa. Pero hoy los fondos del BID, de la CAF, son de larguísimo plazo y de bajísima tasa también. Y no tiene el Fondo Monetario, que yo sepa al menos, la especialidad en la solución de este tipo de problemas, que es tan importante como la plata. El know-how en estas cosas es tan importante como la plata. Hay que armar un programa que no se detenga un segundo ni en las etapas de planificación, ni mucho menos en la de ejecución. Esa es gente, la gente que está en los asentamientos, mucha de ella es gente que ya ha sufrido muchísimas frustraciones y que no resiste una frustración más, que va a creer en el compromiso del cambio de su vida o de su hábitat y hay que cumplirle todos los días sus expectativas para que siga aferrado al proyecto, A para apostar. para que no renuncie a esa posibilidad de cambio. Entonces, a mí me parece que es tan importante la plata como el know-how. Yo he trabajado en cosas bastante similares a esas y en programas de ese tipo. Así que creo saber bastante de cómo funcionan esas cosas. Sí, estoy pensando en la palabra, me viene a la mente la palabra sostenibilidad, ¿no? De todos estos desafíos. También la pienso para el Instituto de Colonización, porque ese círculo vicioso de colonos que no pueden pagar porque no pudieron producir, porque la tierra que le dieron no era la que corresponde. O sea, todo eso habría digamos, es una oportunidad para Y empezar ahí hay a que pulir, ¿no? revisar mucha cosa y hay que ponerse a trabajar, pero si la OCE no anduvo bien en un periodo, yo no cierro la OCE. No, no, eso está La clarísimo. perfecciono. El instituto, si no anduvo bien, bueno, hagamos que ande bien. Es la tierra de este país, debe producir, son uruguayos, deben poder trabajar, Sí. no Entonces, se deben disculpe que frustrar. insista. Entonces, senador, ¿por dónde vino el planteo en rendición de cuentas de cerrar OCE? No entiendo. De cerrar colonización. Sí, sí. De, No cerrar, pero metafóricamente, digamos, bueno, desvestirlo un poco. de tener su Sí, funcionamiento. ¿por qué? Porque podría haber, por tirar algo, se tiraba cualquier otra cosa. ¿Por qué colonización? Pienso que como no estaba demandando recursos porque, bueno, no estaba cumpliendo la función debidamente, alguien puede haber pensado que esa podía ser, podía ser la mejor fuente de recursos para tener un uso eficiente de los escasos recursos Pero los salarios de los disponibles. gerentes, 30 y pico, se pagaban todos. O sea, Y son inamovibles, ¿verdad? Pero bueno, habrá que reestructurar eso y capaz y tendrán que producir muchísimo. ¿qué pasa? No, y hay denuncias concretas, alguna ha hecho algún colega del Partido Nacional suyo, Sí. Da Silva, de algunas entregas de algunos campos, donde la verdad, entre lo que se esperaba de la rentabilidad, el índice CONIAT, ahí hay tres conceptos, ¿no? Rentabilidad, índice CONIAT y tipificación del suelo. Bueno, había unos campos contra el Santa Lucía que ahí no podías plantar ni un hongo venenoso. O sea, entonces me parece que hubo cosas allí que tal vez, gracias a todo esto, hoy nos podamos ir enterando de cosas que estaban pasando y que se puedan corregir a futuro. Lo que sí comparto con el senador... ¿Hay consenso de que se necesita el Instituto Nacional de Colonización? Ese sería la Yo creo que es lo que está pasando en esta ronda. Creo que está despertando todo el sistema político a través de esto para decir, pará, no me toques las joyas de la abuela porque esto es importante para el país. Porque, vuelvo a repetir, acá no se trata, el Instituto Nacional de Colonización
no es un entrega tierras contra nada. Muy importante. Se entrega tierra contra un proyecto de trabajo. En teoría. En teoría, pero con un trabajo previo que está fiscalizado y controlado por el Estado, con un aval que se tiene que poner, porque si la renta supera, creo que los 47.000 pesos por mes, hay un aval para constituir, o sea que el colono se le complica también la cosa. Me parece que todo ese sistema lo que hay que hacer es profesionalizarlo, darle seriedad y en la medida de lo posible quitarle política partidaria a todo esto. ¿No hubo auditorías en el Instituto Nacional de Colonización? No las conozco. No las conozco. Si las hubo, no han aparecido a la luz. Creo que debe haberlas. Creo que es importante que las haya, respetando los criterios de directorios anteriores también, con los cuales uno puede disentir. Claro, pero esto que pero- Rodríguez Pupo pone sobre la mesa respecto a, bueno, determinados campos que Sí. se compraron a determinado Esa precio, es una cuestión de con disentir. determinado índice Sí, claro. CONIA, me parece que tiene... Pero es un la elemento que se tierra podría donde discutir. cayó el avión, la tierra donde cayó el avión de los argentinos ahora, que ahí era del Instituto de Colonización y por lo menos ese lugar era una sierra imposible de explotar. Ahora, sinceramente no sé si cuando se pagó el valor de toda la fracción, bueno, eso estaba dentro de una fracción mayor Claro. que era explotable o si lo que se compró fue Pues- eso que es imposible de explotar. Esas cosas son las que hay que ver Claro. sin acusar previamente. Lo que creo que es cierto es que nos debemos un análisis de esa cuestión, que hay que hacer la auditoría, que no puede quedar desconfianza alguna, que se tienen que conocer algunas cosas y también es cierto que tenemos que respetar algunos criterios con los que a veces discrepamos, pero que si eran criterios, bueno, se los respetará. Lo que está bien también es que se sepa si alguien tuvo conductas desviadas, bueno, que eso salga a la luz. Si se pagó el doble del valor de una tierra o se compró una tierra que era imposible de explotar, bueno, ahí habrá o algún directorio que tomó una decisión contra un informe técnico, o algún técnico que fue responsable de informar indebidamente, ¿no? Que eso también Pero puede ocurrir. siempre hubo, ¿no?, problemas en el Instituto de Colonización en todas las épocas. Recién en el año 2019 se hace la rescisión del contrato con Antía, con el intendente de Maldonado, No. que tenía 49 hectáreas que eran de colonización. No, Antía tiene. No, se hizo la rescisión en el No 2019. no el sabía. presidente Ahora, de lo que no colonización- sabía es que el colono no pueda hacer política, porque yo lo que sabía era... No, que se tenía que dedicar a trabajar la tierra, el colono. Y en el caso de Antía no se dedicaba a trabajar esa tierra porque, bueno, sus funciones estaban en otro lado. Bueno, Era no es presidente- solo el caso de Antía. Era Hay intendente. muchos colonos más que tuvieron cargos políticos. Lo que no está ahí no bien estaría es que a un cumpliendo el político objetivo. se le den... Claro, porque el objetivo es, bueno, ni Antía necesitaba la tierra que se la dieran, las 49 hectáreas, porque yo no te digo, tenía no es fondos solo el caso de suficientes. Antía. No, no, pero pongo Seguramente el Antía ejemplo. cuando accedió a la tierra, y con lo que crió su familia fue con eso, así que claro que necesitaba. Que después haya sido intendente del departamento de Maldonado y senador de la República y director de la presidente de UTE, etcétera, y le impedía sigue- trabajar y esa usted tierra. lo puede encontrar en el tambo, como yo lo he encontrado varias veces ahora, en estos tiempos, en cada uno de sus fines de semana, lo va a encontrar trabajando allí en el tambo, como va a encontrar Pero a, está claro- a otros hombres que, siendo colonos, después fueron políticos. Lo No, que no, no, yo no me refiero a otra corresponde es cosa. que nos den a los políticos que nos dedicamos a la política que nos hagan un otorgamiento de esa es la una idea. fracción, pero Porque se supone que el colono al que tú le das la tierra es para que la trabaje. Si tú estás haciendo otra actividad y te exige muchísimas horas del día, esa no es tu actividad principal. Durante muchos años no fue la actividad principal de Antía, porque fue intendente bueno, por 3 eso periodos, es discutible, fue ¿no? senador, Eso es fue director discutible. de... Eso sería como prohibirle al colono
participar de la actividad No, no, política pero no es del país. no es Yo participar. sé todas las diferencias políticas que tú tienes con Antía, los episodios que sucedieron. Pero no es por eso que lo digo porque me parece bueno, que si está ocupado en la parece Intendencia de que fuera por eso, Maldonado, porque no puede... si no estaríamos manejando... No, ese fue un tema de público. Pero no importa el tema, no importa ese tema. Yo lo que digo es que el colono tiene derecho a ocupar un cargo político. Y el cargo político se empieza y se termina. Cuando la ciudadanía dice usted no sirve más para esto, vuelva hacia su casa. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Abandonar lo que fue el trabajo de toda su vida, la inversión que hizo y con lo que va a volver a mantener su familia? No concuerdo con eso, porque eso sería un mensaje de decirle al colono, tú no te metas en ninguna elección porque si llegas a ser electo, estás condenado a tener que irte. Yo, sinceramente, usted habla de un hombre que le ha ido muy bien en la política, pero que ha sido exitoso y que le ha ganado No, pero que ha a dedicado todos. muchos años de su vida a eso. Pero realmente no son todos los casos iguales y el mensaje al colono no puede ser ese, de modo alguno. El colono es un ciudadano igual que todos. Senador, mencionaste en el trabajo de la comisión, inclusive a Nifuri, Da Silva, y sobre Da Silva mencionaste unos planteos que hizo. Todos sabemos que es un hombre muy vinculado a la actividad del campo. ¿Cuáles son esos planteos? Sabe mucho de Sin duda. suelos y de valores de la tierra. Ajá. Y de esas cosas. Sí, bueno, Da Silva es el que nos ha mostrado estas cuestiones acerca de la burocracia que hemos estado analizando en el instituto, es el que nos ha mostrado algunos ejemplos de la tierra, y después y me gustó esa idea muy original que planteó acerca de el arrendamiento total o parcial para que nuevos colonos accedan a la tierra. Pero eso ¿Tierras de implica- colonización? No. Aparte. Al arrendamiento de tierras de las que están en el mercado, hasta para ir probando los potenciales nuevos colonos. Pero ahí hay un tema de fondos, nuevamente volvemos a hablar. ¿Quién pagaría ese subsidio y de dónde salen los fondos para esos subsidios? Para ese subsidio podríamos utilizar alguna pequeña porción del estos producido de estos tributos. Perfecto. Muy bien. Yo tenía un Senador. temita antes que se vaya el senador, porque Bueno, quedó colgado y no quiero que Breves quede. porque tenemos que despedirlo. sí. Hoy se dijo de la extranjerización de la tierra. Sí, y, yo también tengo algo para decir sobre eso. Yo creo que hay que recordar cómo es ese proceso que se dio a partir del año 2007 con un decreto del gobierno de Tabaré Vázquez que prohibió el tema de las sociedades, salvo autorización del Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, hasta el 2019, que se retira el tercer gobierno del Frente Amplio, se concedieron 100 autorizaciones a empresas que ocuparon entre todas ellas, con un informe que tengo acá del Observador Económico, un territorio aproximado casi de 6 millones de hectáreas. El total del Uruguay. Empresas hectáreas, extranjeras. ¿Y quién se empresas extranjeras, quién se las vendió? Estora, ENSE y todo. Todo ¿Quién eso se las se dio vendió? en gobiernos del Frente Amplio, entonces quiero que quede claro que 6 millones de 16 millones fue durante el proceso de los gobiernos del Frente Amplio, donde Perfecto. hubo un proceso de extranjerización de la tierra y es mucho más grave aún el proceso de extranjerización de la faena, de los frigoríficos. Entonces digo, quería aclararlo antes que se fuera el Yo quería senador, porque aclarar también. tuvimos contigo una Yo quería aclarar un algo debate. también porque acá se dijo que el responsable de la extranjerización era Mujica. Bueno, Actualmente se dijo eso. Bueno, acá está Entonces, lo que yo quería aclarar era que cuando vienen argentinos acá a este país, le compran tierra, no al presidente Mujica, porque no la vendía ni la tenía. Se la compran a uruguayos privados que tenían muchísimas hectáreas, por lo tanto eran terratenientes desde hace mucho tiempo. Esas hectáreas, esos argentinos que vienen a ubicar y a producir soja aquí, cereales, etcétera, vienen empujados por las famosas quitas que hacía el gobierno de Kirchner, que la recordarán todas, porque además hubo enfrentamientos entre dirigentes sindicales agropecuarios de Santa Fe con el gobierno de Kirchner, y acá estaban alentados, obviamente, porque acá no se les hacía la quita, como tampoco se le hace al sector agropecuario cuando exporta al sector agropecuario uruguayo. O sea, no es que se les dio una autorización especial. Repito, hubo una coyuntura histórica en Argentina que obligó a que muchos argentinos vinieran a producir a Uruguay, porque de acá sacaban más ganancia
que cuando producían en Argentina. Segundo, esas propiedades no se las vendió ni Tabaré Vázquez ni Mujica, porque ellos no eran propietarios de esas hectáreas. Esas hectáreas eran propiedad de uruguayos que hace años tenían esas propiedades. Todas esas millones de hectáreas eran de grandes ¿Sabés qué pasa? terratenientes Yo me comí uruguayos. el verso de la reforma Porque agraria, me crié con eso, entonces, parecería- digo, la reforma agraria terminó parecería que la vendió el Sería la gobierno. primera tierras para vez las sociedades no sería anónimas. la primera vez que... Acá bueno, hubo una solución de la cuestión del endeudamiento del sector agropecuario, gravísimo, que se prometió solución. Y bueno, y terminamos con que la solución fue la venta de la tierra. Y después vinieron esas empresas extranjeras que a pesar de que se votó una ley para que no existiera la sociedad anónima, que en realidad es una ley que no tiene razón de ser también, pero los mismos que votaron una ley, por el otro lado, dieron 100 autorizaciones para que extranjeros en sociedades anónimas compraran esa tierra de los Y uruguayos. algunas muy grandes, ¿eh? bien. Algunas, Senador. sí, algunas de varios millones de hectáreas y con plantas, Senador, además de otras le cosas. agradezco muchísimo su presencia y ojalá que efectivamente esto no Que no deje era. esta polémica en el Tabaré ni aire y Mujica. se pueda hincar el diente en el tema del Instituto de Colonización con sus faltas, sus debes, ¿no? Y que, bueno, se encuentren los financiamientos para el tema de asentamientos en paralelo. Vamos a ver cómo sigue esto. Así será si Dios quiere. Muchas gracias, senador. Les recuerdo que en septiembre en Óptica